El apóstol Pablo, escribiendo los últimos capítulos, aunque cuando escribió no había capítulos, no es como que le puso capítulo 1, pero en nuestra Biblia, aquí tenemos a Pablo escribiendo sus últimos capítulos de su segunda y de su última carta a los Corintios. La iglesia en Corinto ha tenido sus problemas. Ustedes que estudiaron Primera de Corintios con nosotros saben. Sí, han batallado, esa iglesia ha tenido sus deficiencias y en Primera de Corintios Pablo tuvo que corregirla y aquí en Segunda de Corintios él se ha tenido que defender. Como la mayoría de ustedes saben, hubo aquellos que contaminaban a la iglesia ahí en Corinto después de que Pablo se fue. Él se va y entraron con sus cosas espirituales para confundir a la gente y para complicar el evangelio de Cristo. Y eso es como el punto que le molesta más a Pablo, es que han complicado el evangelio de Cristo. Estas personas los conocemos como los judaizantes, no entraron para enseñarles cómo pecar. No era el punto, porque tú bien sabes, si tú tienes hijos, tú bien sabes que nadie nos tiene que enseñar cómo pecar. Desde muy pequeños sabemos cómo hacerlo, nadie nos tiene que enseñar. El ser humano tiene como esa propensidad pecaminosa en él. Y estos judaizantes no entraron para... peca de esta manera o hace estas cosas. No, entraron para complicar al evangelio de Cristo. Y no sé tú, pero cuando alguien se entromete con mis hijos, yo me pongo como en la alerta máxima. ¿Sí? No te metas, o sea, yo vigilando, cuidando a mis hijos. Y eso esta iglesia en Corinto es la iglesia, son los hijos de Pablo. Pablo fundó esta iglesia. Él vio a aquella persona que estaba en el paganismo, haciendo de borracho y lo demás, escuchar la palabra, recibir la palabra, y eso formó algo en él, en su corazón, donde él ahora los ve como un padre. Y así como Pablo, cuando te entrometes con mis hijos, sale como que mi instinto protector. Especialmente cuando es algo sutil o algo así como poco perceptible, cuando alguien entra con algo y trata de dañar o lastimar a tu familia en una manera muy sutil. Y eso estaba pasando aquí, así se encuentra Pablo. Y vimos la semana pasada que él ya descubrió a estos judaizantes por lo que eran y por lo que hacían. No los detalló, nos dijo qué tipo de actitud tenían, lo que estaban haciendo. Y aquí en capítulo 11, Pablo ahora muestra su amor de un padre. Ha sido una iglesia problemática, pero Pablo aún así los ama. Quizá tú dices, sí, mis hijos han sido un poco problemáticos, pero de todos modos los amas, o sea, son tus hijos. Y así los ve, bueno, o por lo menos los debes de amar, ¿eh? Si dices, no, yo no, aguas, pero déjate digo, Dios quiere que los ames, ¿sí? Aunque sean problemáticos. Entonces, eso está pasando. Voy a dividir el texto en 3 partes. Si tomas apuntes, si haces apuntes, versículo 1 al 5, le vamos a poner el corazón de un padre. Versículo 6 a 15, le vamos a poner el cuidado de un padre. Y luego versículo 16 a 33, le vamos a poner el currículum de un padre. El currículum de un padre. Ahí Pablo va a jactarse de sí mismo y no sé si llegamos hasta ahí, pero vamos a intentarlo. Empezamos para ya no perder más tiempo con versículo 1 y 2. Véelo conmigo, dice, ojalá me toleren un poco de locura. Sí, toleradme, porque celo es como celoso estoy con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo empieza capítulo 11 diciendo esto: aguanten un poquito de mis tonterías.
Voy a decir unas locuras, empieza a decir, pero tengo el corazón de un padre. Ustedes que son padres saben que a veces, como dije ahorita, nuestros hijos nos entristecen, nos hacen sufrir. En mi ocasión me sacan las canas. O sea, sí, las canas que tú ves fueron por cosas que hemos pasado como familia. Y está bien, me sacan las canas. A algunos de ustedes se les cae el cabello y dicen, sí, eso mis hijos, eso pasó. Por eso estoy calvo, mis hijos. Sí, y eso pasa. Pero a final de cuentas, ¿a poco no? Los seguimos amando. Los seguimos amando. Y eso dice Pablo, dice, siento un celo, dice, por ustedes que proviene de Dios mismo. No es de mí, sino que viene de Dios. Y ese celo me ha llevado a prometerlos con un solo esposo. Y ese esposo es Cristo. Ahora, dice Apocalipsis 21:9, lo puedes anotar, que la novia de Cristo es la iglesia. Y que la esposa, o lo llama la esposa del Cordero de Dios. El Cordero de Dios, sabemos, es Cristo. Ahora, tienen que ver conmigo el simbolismo en esto que dice Pablo. A lo mejor no lo entendemos, porque nosotros aquí en el occidente como que no tiene mucho sentido, porque no acostumbramos a desposar, o esa palabra desposar es prometer. No acostumbramos prometer a nuestras hijas, pero en esta cultura sí. Entonces para ellos, o por lo menos en la cultura judía, y para ellos, cuando él usa este simbolismo, está hablando de mucho más. O sea, lo vemos como los desposo como una virgen pura, y dices tú, ¿y eso qué? Ellos lo entendían, porque en esta cultura, en muchas ocasiones, antes de entrar a la primaria, el trato ya se había hecho. Tu papá ya había decidido con quién te ibas a casar. Imagínate. Como padre yo diría, sí, yo quiero ese control, ¿sí? Pero ustedes como chicas, ¿por qué era para las chicas? Dirías, no, o sea, déjame a mí escoger. Yo quiero ver si está guapo, si está alto, si tiene buen trabajo, o etcétera. Y en esta cultura, no. Tu papá tenía la responsabilidad, fíjate, de buscar y elegir tu marido. Y si su amigo con quien iba a pescar cada domingo, o el día que sea, tenía un hijo, y si se ponían de acuerdo y decían, pues sabes, si casamos a nuestros hijos y luego tienen niños, se van a encargar las mamás de los niños junto con ellos, y nosotros nos vamos a la pesca. Órale, vamos a hacerlo. Entonces, así a veces se hacían los tratos. Estoy jugando, pero, o sea, era eso. O sea, el padre decidía, y era una gran responsabilidad que impactaba el resto de tu vida. Y cuando crecía la hija, ahora fíjate, el padre tenía, aquí es donde como que más o menos nuestras bodas sí encajan con este pensamiento, pero el padre tenía el gran honor de llevar a su hija de la mano. ¿A poco no hacemos eso en bodas en general? Y llevas tú a tu hija de la mano para, fíjense en verso 2, presentarla como una virgen pura a su esposo. Esa era la ceremonia, eso es lo que hacía. La responsabilidad de asegurarse que su hija era virgen era del padre. Era del padre. Tú te asegurabas. Era algo muy familiar. Y tú te asegurabas, pero fíjate, ¿qué onda si no lo era? ¿Qué onda si tu hija no era virgen pura? Varias cosas pasaban. Tu hija era rechazada y el padre perdía credibilidad en la comunidad. Era algo fuerte, era algo pesado de que tu hija antes de casarse estuviera con otra persona. Y esto es súper importante, porque noten lo que está diciendo aquí Pablo. Tú que conoces la iglesia de Corinto, ¿sabes que es una iglesia que ha fornicado? ¿Sabes que es una iglesia que se ha dividido? ¿Es una iglesia que se ha emborrachado en la cena del Señor? Lo que acabamos de hacer nosotros, ellos se emborrachaban de antemano.
Y de esa manera la tomaban. Era una iglesia impura, pero ahora dice Pablo que la iba a presentar como una virgen pura. O sea, ¿cómo? Si tú conoces a la iglesia, puedes tú decir, tienes todo derecho para decir, ¿cómo pura? Si la conocemos, es una iglesia manchada. Pero ¿sabes qué? La sangre de Jesús perdona y olvida todo pecado del cual tú te arrepientes de. La sangre de Jesús hace eso, perdona. Y dices, oh, pastor, pero es que usted no sabe lo que he hecho. No importa. La sangre de Jesús perdona y olvida todo lo que has hecho. Hoy puedes empezar de nuevo con el Señor como virgen pura. O sea, hablo más de solo en lo que te viene a la mente cuando se habla de una virgen pura. Involucra todo tu pecado. Y porque eso es verdad, es la razón por la cual Pablo está luchando tan duro aquí en contra de estos judaizantes. Y sabes, creo alguien, no sé quién, pero alguien necesita escuchar eso. Porque tal vez tú tienes tu lista de cosas que has hecho para no ser una persona pura. Ahora sí ya nos desviamos de la impureza sexual y ahora nos enfocamos en cualquier otra cosa que te separa de Dios. Y a lo mejor tú llegaste aquí esta mañana y tú tienes esa lista de esas cosas que te separan, que no te hacen una persona pura. Aquí está lo hermoso. Tu pureza no depende de ti, sino del perdón que te ha purificado. Es en Jesús que tenemos esperanza de una vez más ser puros y perfectos, de formar parte de su novia. ¿Sí ves el simbolismo? No sé si lo captes, pero es una virgen pura. Y estoy presentando esta iglesia manchada, tachada, pero que ha pedido perdón ante Dios y ahora forma parte de la novia de Cristo. Oh, quizá tú digas, no me siento muy puro. Mi pasado me sigue condenando. Y ese tipo de pensamiento es justamente lo que estaba peleando aquí Pablo. ¿Por qué? Porque los judaizantes te dirían entonces esto: haz esto o haz lo otro para hacerle agradable a Dios. ¿Sí? Entonces llega una persona impura y estos hombres se aprovechan de tu impureza y te dirían, entonces está bien, es Cristo, pero si quieres estar bien con Él, haz esto, haz la otra cosa. Mientras que Pablo te diría, no, solo arrepiéntete y camina en Cristo. Es todo lo que tienes que hacer. Ahora, préstame tu atención un momento. Si no escuchas nada más, escucha esto. Si tú te has arrepentido de tu pecado y has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, ahora formas tú parte de la Virgen pura de Cristo. ¿Okay? No depende de ti. Olvídate de tu pasado. Dice la palabra, creo que es en Oseas, que el Señor perdona y lanza tu pecado hacia lo más profundo del mar. Y luego pone un letrero ahí que dice no se vale pescar. No dice eso la Biblia, yo lo agregué, ¿ok? Y dice, no se vale pescar, no puedes ir tú y sacar otra vez tu pecado. Él fue olvidado, perdonado y olvidado por Dios. Lo único que Pablo sabía era que él amaba y era celoso de esta iglesia que la había regado así como súper feo. Y aquí les dice, ustedes forman parte de esa virgen pura. Y luego les habla de su corazón protector. Vean versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si os recibes otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pura era la iglesia
corintia, pero al mismo tiempo todo se lo creía. Súper vulnerable. Le decías algo y ok, se lo tragaba así entero. Ok, lo creo. Les da el ejemplo de Eva con la serpiente. Hoy, si tú recuerdas, la serpiente no se acercó a Eva ofreciéndole fornicación, no se le ofreció a Eva ofreciéndole riquezas, tampoco susurró así en el oído de Eva promesas de placer. Si tú te sabes la historia de Génesis 3, te das cuenta que no es lo que hizo la serpiente. La serpiente, ¿qué hizo? Atacó la veracidad, la palabra y la soberanía de Dios. Así es como pudo engañar a Eva. Y es exactamente lo que están haciendo los judaizantes. Génesis 3 nos damos cuenta que la serpiente cuestionó a Dios. Le dice, ¿con qué Dios ha dicho? Y luego le empezó a decir, ¿de veras ha dicho Dios eso? Y empezó a atacar a la mente de Eva. De la misma manera, los judaizantes empezaron a decir, ¿es por gracia y solo gracia? O sea, ¿estás seguro que solo por gracia? Sí, yo sé que Pablo eso les compartió, pero ¿es verdad, sí o no? Y empezaron a contaminar. La serpiente mintió de Dios. Dijo, si comes no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Si comes vas a morir. Y entra la serpiente y miente de Dios. ¿Sí? Si comes no moriréis. O sea, come, hazlo. Los judaizantes hicieron lo mismo, mintieron de Dios. Es gracia más X cosa, que es una mentira. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ganarte ese lugar en el reino de Dios. Para ser virgen pura simplemente tienes que aceptarlo, arrepentirte y aceptarlo. La serpiente apeló a la carne. ¿Recuerdas cómo le dijo, si comes, serán abiertos tus ojos y serás como Dios? ¿Y quién no quiere eso? O sea, apeló a la carne. Sí, yo quiero eso. No al espíritu, no fue algo espiritual, fue algo de la carne. O sea, tú puedes ser como Dios. Y estos judaizantes, viéndolo, hicieron lo mismo. Si hacen estas cosas, serán más, así entre comillas, más espirituales que los demás. Llegaron estas personas y predicaban a otro Jesús. Traían a otra palabra, otro espíritu. Y como los corintios eran tardos para comprender, como los corintios eran fácilmente engañados, ¿qué crees que pasó? Los atraparon. Claro, los atraparon. Ahora, ¿qué hace un padre cuando ve esto? Aquí es donde entra como el padre, el amor de un padre. Tú como padre, ¿qué haces cuando alguien está engañando a tu hijo? Pues creo que si tú lastimas a mi hijo, inmediatamente me pongo a la defensiva y los voy a cuidar. Voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que tú no dañes o lastimes a mis hijos. Y eso es exactamente lo que hizo Pablo. Vean la segunda división, el cuidado de un padre, versículos 6 a 15. Dice versículo 6. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Dice Pablo, pueda que estos hombres elocuentes, porque eran, ¿te acuerdas? Eran buenos oradores, eran personas muy guapas. Pueda que estas personas me ganen en palabra, pero no me ganan en conocimiento. Puede ser inexperto, fíjate. Y yo me identifico mucho con esto, porque cada rato me trabo y me muerdo la lengua y tartamudo y todo lo demás. Ustedes me conocen. Pero puedes ser inexperto en tu modo de hablar, pero que jamás seas inexperto en tu comprensión. Eso ya depende de ti. La única manera de no faltar en conocimiento es por ser un estudiante de la palabra. Conócela. No te creas todo lo que escuches. Checa, fíjate, te lo digo sin problema. Checa todo lo que se dice de este púlpito.
Todo lo que sale de mi boca, y si alguien más comparte en mi lugar, checa todo lo que se dice de este púlpito. No te lo creas, no te lo tragues así entero. Los de Berea, si recuerdan, escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, pero, dice la palabra, creo que es Hechos 15, no recuerdo, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esa es tu responsabilidad, checar lo que se dice del púlpito. Pues tosco en palabra, quizás se solucione con el tiempo. Quizás hay personas que te pueden ayudar a hablar, puedes estudiar un idioma para mejorar tu gramática y lo demás. El tosco en palabra tiene solución con el tiempo, pero el conocimiento solo crece con abrir tu palabra y examinarla. ¿Estás en ella, sí o no? Ya tenía rato sin preguntarles. ¿Estás en ella, sí o no? Si no, va a ser muy fácil que alguien te toque la puerta y te diga, ¿sabes qué? Te quiero hablar de Jesús. Mi pastor también habla de Jesús. Dime. ¿Sí? Y luego te empiezan a hablar y le ponen carnada al anzuelo, ¿sí? Y pum, 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 y de pronto te engañan. O sea, es así de sutil, es así de fácil como pasa. Entonces, verso 7. ¿Pequé yo? Hace una pregunta. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde o gratuitamente. O sea, ¿he pecado por no cobrarles? Les está preguntando. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Verso 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Oh, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorian sean hallados semejantes a nosotros. Pablo hace una comparación aquí, está cuidando de la iglesia. Ahora estamos en el cuidado de un padre y tienes que ver cómo lo hace aquí. Y él está haciendo una comparación entre él y luego nota los de versículo 12. Los que se gloriaban. ¿En qué? Se gloriaban en algo. Aquí te lo explica. Se gloriaban en cobrarles por el evangelio. Algo que Pablo no hizo. Y aquí les explica, yo no les estuve cobrando para compartirles el evangelio. Aparentemente los judaizantes sí cobraban, y eso es algo que se les hizo bueno a los corintios. Nos cobra, entonces pues ha de tener valor lo que nos está diciendo. Si no nos cobraba. Y veían a Pablo y decían, Pablo no cobre, decían, pues entonces a lo mejor no es, como que no tiene valor lo que él está diciendo. Ese punto de cobrar fue algo que validó el ministerio de los judaizantes delante de los corintios. Y sabes, hoy en día, de nuevo, regional o cultural, a lo mejor para nosotros no tiene sentido, a lo menos de que sepas tú un poquito de historia. Un poquito de historia de esta región, de esta cultura. En la antigua Grecia había aquellos que se llamaban los sofistas. ¿Alguien ha oído de los sofistas? Los sofistas viene de la palabra griega sofía, que significa sabiduría. Entonces, si tú le quieres dar un nombre muy bonito a tu hija, le puedes poner Sofía, significa sabiduría, sabia. Y lo que pasa es que estos eran los sabios, por eso sofistas. Y lo que hacían estas personas es que entraban a un lugar, eran profesores itinerantes, eran profesionales que llegaban a la ciudad para ofrecer educación a cambio de una tarifa.
Sí, entonces llegaban y te educaban de una multitud de cosas. Entonces los corintios desacreditaron el ministerio de Pablo porque lo vieron como uno sin autoridad. ¿Por qué? Porque no cobró. No les cobró, entonces no tiene valor. Los judaizantes que hicieron, entraron, cobraron y por lo tanto se ganaban el corazón de los corintios. Y como un padre, él les dice, les estoy cuidando con no pedir ni un 5 de ustedes. Ahora, nada malo, creo que todo bueno con apoyar y sostener a tu pastor. Creo que es algo que la iglesia debe de hacer. Es la responsabilidad de todos. En el Antiguo Testamento, ahorita estudiando Éxodo, lo ves con los levitas. Los levitas no tenían herencia. Los levitas eran los que se encargaban del sacerdocio, del templo, del tabernáculo, de estar ahí pendiente de todo. Y por lo tanto, ¿sabes lo que pasaba? Es que entre todos apoyaban a los levitas. No tenían herencia. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Esto es algo diferente, es como cobrarles por ganancia. Y dice Pablo sabiendo esto, muy astuto, dice, yo no voy a cobrarles. Mejor le pedía a otras iglesias, las de Macedonia, que eran pobres, si recuerdan, les pedía a ellos que me apoyaran para no ser un tropiezo para ustedes. Les pregunta, ¿estaba equivocado cuando me humillé y les honré a predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio? No, para nada. Les dice en verso 12, seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Está bien. Si me ven como alguien sin autoridad, lo hago por su bien. Ustedes piensan que es algo malo, yo lo veo como algo por su bien. ¿Quién aquí que tiene hijos te pide tu hijo que le compres algo, que hagas algo por ellos, pero tú sabes que no es para su bien? ¿Sí? Y ahí están de tercos, ¿no? Por favor, lo quiero, lo necesito. A lo mejor tú lo acabas de hacer, no dices, pastor, no hable de mí. Sí. Hey, si tu papá o tu mamá te dijo que no, es por tu bien. No es que no te quieren, sino que a veces nosotros vemos cosas que ustedes no ven. Y eso estaba pasando aquí. Ellos no lo veían como algo malo. Y Pablo les dice, yo no voy a ser obstáculo. El hecho de que no les he cobrado va a debilitar los argumentos de aquellos que quieren jactarse de su trabajo, que es igual al nuestro. No va a ser, va a debilitar sus argumentos. Pablo explicándoles cómo los había protegido aún en medio de estas comparaciones injustas de ellos, ¿no? Tú no cobras, entonces no has de tener algo bueno que decir. Verso 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es muy probable que lo que acabamos de leer sean las palabras como más fuertes del apóstol Pablo. ¿Y sabes qué? Merecidamente. Son palabras fuertes. De nuevo, esto no tenía que ver con su persona, no era algo personal. Él no estaba defendiendo a Pablo, el nombre de Pablo. Estaba defendiendo el evangelio, las buenas nuevas. La persona que quiere entrometerse con la sencillez y la simplicidad de Cristo y solo Cristo crucificado, sepultado y resucitado para el perdón de tu pecado. Es todo, no necesitas más. Esto se trataba de cuidar a los corintios, de cuidar a los que Cristo había salvado. Ahora mencioné a los que tocan la puerta. Hoy en día hay algunos, o a lo mejor te los encuentras en la calle, que tocan la puerta y te mencionan a Jesús, pero no es el mismo de la Biblia. Traen unas historias raras, te dicen y te cuentan que Jesús fue hermano de Satanás y quién sabe qué rollo, y te empiezan a decir un montón de cosas, pero créeme, totalmente no bíblico. No lo vas a encontrar en la Biblia.
Sí, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que que quieren tu lealtad para engañarte. Y aquí te dice que es obra de Satanás. Mira, aún ellos tienen los ojos vendados. Muchos de ellos no saben lo que hacen. Sí, ora por ellos. Ora por ellos. Pablo usa una palabra aquí 3 veces. En estos 3 versículos. No sé si la notaste, es disfrazan. O se disfraza. Satanás se disfraza. En 13, 14 y 15, en cada uno de ellos usa la palabra disfrazar, y es literalmente cambiar la figura de algo, asumir la apariencia de uno. Estas personas se transformaban. A mí me vinieron a la mente los Transformers, ¿sí? Como que se transforman. Es un bochito y de pronto es o sea, dices, oye, ¿sí cómo? Es eso. Esa palabra, se disfrazaban, cambiaban, todo se transformaban en algo que no era de Dios. Ahora, así como Pablo, yo solo les puedo decir lo que dice la palabra y esperar que ustedes pongan de su parte. ¿Cuál es tu parte? Que la leas, que la estudies, que no solo comas en domingo y en miércoles. O si solo comes cuando vienes aquí a la iglesia, te van a tumbar, te van a engañar. No tienes suficiente palabra para combatir sus argumentos. ¿Por qué? Porque sus argumentos son buenos. Así como nosotros estudiamos la Biblia, ellos también la estudian, pero la estudian en una manera torcida para engañarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren algo de ti. Es obra de Satanás. Pablo compara a estas personas guapas, fornidas, educadas, con lo que él sufrió en nuestra última porción. Creo que sí le vamos a entrar a ver si terminamos. ¿Sí? Los últimos son 18 versículos y Pablo aquí va a hacer una diferencia entre estas personas y él. Ahora sí como que se va a remangar poquito y va a empezar a hablar así muy francamente. Vean el currículum de un padre, verso 16. Dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera. Recibidme como a loco, para que yo también me glorie un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pablo aquí va a hacer algo que no había hecho en otro tiempo. Si tú estudias y lees las cartas de Pablo, vas a ver que aquí hace algo que jamás lo va a hacer. Es solo aquí, en este momento, va a darnos detalles específicos de su vida. Va a jactarse un poquito de sí mismo. Entonces, fíjate, no malinterpretes lo que está diciendo aquí. No tomes donde dice no hablo según el Señor como que Él está hablando en la carne y como que no debe de formar parte de la palabra. Eso no fue inspirado por Dios porque Pablo está hablando según su carne y no según Dios. No. Tranquilo, estás como imponiéndole, estás poniéndole algo a la palabra que no está ahí. No es eso. Cuando Pablo dice no según el Señor, está hablando en el aspecto de que esta porción de su carta se enfocará en él mismo y no en Dios. ¿Por qué? Porque todo el ministerio de Pablo se trataba de Dios. Pero aquí dice, ¿sabes qué? No voy a hablar según el Señor. No, voy a como que poner eso en pausa un momento para hablarles de mí. Que conociendo un poquito de Pablo, como que le costó todo lo que tenía para escribir lo que va a escribir. Ahora, te lo confirmo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, Pablo fue el que dijo que no se predicaban a ellos mismos, sino que a Jesucristo como Señor. Y aquí parece ser que él está predicando a Pablo, está exaltando a Pablo y por lo tanto dice, no hablo según el Señor. No es que no era inspirado, sino que ahora sí va a hablar de él mismo. Aquí está la cosa. No lo hizo para que los corintios se enamoren de él,
o para que le sean fiel a Él. No, no era el punto. Lo hizo para rescatarlos de los judaizantes que les habían robado la lealtad a Dios. No a Pablo. Pablo sí iba a ir. Pablo iba a regresar a Antioquía de Siria. Él no es de ahí. Pero Pablo estaba molesto como un padre porque le habían robado la lealtad a Dios. Y sabes, hay solo uno que merece tu lealtad, y es Dios. Y estas personas habían entrado para interrumpir eso. Entonces empieza con verso 18. Dice, puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos o sabios. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Pablo dice, me voy a gloriar un momento. Permítanme. Aguántenme un rato. Tolérenme. Les dice, no lo puedo creer, ustedes han aceptado todo tipo de malos tratos por parte de ellos. Fíjate, los esclavizan, les dan bofetadas, los devoran, se enaltecen delante de ustedes y ustedes han tolerado todo. Los corintios estaban tan impresionados con la imagen de autoridad y de poder de estos super apóstoles que les llama aquí Pablo, gran apóstoles, que se sometieron dócilmente a todo tipo de tratamiento. Y lamentablemente todavía pasa hoy en día. Hablé poquito de eso la semana pasada. Del pastor que grita, del pastor que te regaña, del pastor que... todas esas cosas. Y hay gente que en una vez, cuando estábamos en Durango, una persona se me acercó en confianza, no pensando que yo tenía una buena relación con mi amigo Jay, el pastor de ahí, pero me dice, ¿sabes? El pastor nos habla muy suave, necesitamos que nos regañe más del púlpito. Y digo, órale, masoquista, ¿o qué está pasando aquí? No, o sea, no, ¿quieres que te golpeemos? O sea, no. Y si conoces a Jay grita, pero no grita así porque está enojado, sino que está tan emocionado con la palabra de Dios que levanta la voz. Pero estas personas eso hacían. Y Pablo dice, somos culpables según lo acusado. Está bien, ¿me quieres acusar? Culpable. Yo no voy a hacer lo mismo que otros. Somos demasiado débiles para tratarlos de esa manera. Y luego con el resto de los versículos, Pablo dice, como si estuviera loco, voy a hablar. Loco en que no puede creer que va a decir lo que está por decir. Verso 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. En cuanto a linaje, en cuanto a genealogía, somos iguales. Ahí no hay ninguna diferencia. Lo reconozco, ellos israelitas, yo también, somos los mismos. Pero quiero que se fijen de este punto en adelante de todo lo que sufrió Pablo por el evangelio en comparación a los judaizantes, que solo llegaban, te cobraban, hacían su chamba, te engañaban y se iban. ¿Okay? Fíjate la vida de Pablo, 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Dice, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Menos 1, 39 es que te estaban dando gracia, extendiendo gracia. Entonces, pues te damos 39. 5 veces. Es entendido que con la primera vez tenía una persona. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, Hechos 14, en Listra, ahí tienes esa historia. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto,
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Sí ves el corazón de un padre? ¿Quiénes de ustedes ha tenido a su hijo con calentura por días? Y dices, dámela a mí, Señor. Yo tomo esa calentura. Eso está diciendo Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Dios me respalda. Verso 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Esos últimos dos versículos, para mí, creo son los que fueron más difíciles para escribir. Cuando te da la historia donde lo tuvieron que bajar en una canasta. Ahora, ponte a pensar, qué humillante sería para una persona que en un tiempo era de los fariseos más reconocidos, de las personas más estimadas en su región, decir, en un tiempo me tuvieron que bajar en una canasta. ¿Por qué? Porque venían tras de mí. Dijo un pastor de este pasaje, te lo leo porque me gustó. Dice, lo que se necesita aquí no es una exposición del pasaje, sino que acción de gracias por la gracia otorgada por Dios a un hombre de pasiones con un rol de trabajo sufriente por Cristo. Y luego dice, es posible que nos humillaría al examinar lo que avergüenza nuestra tibieza. ¡Auch! Creo que a algunos de nosotros nos pueda traspasar el corazón esto, nuestra tibieza. Vemos lo que sufrió Pablo y luego lo comparamos con las cosas que hemos sufrido o con las cosas que nosotros nos quejamos de y decimos nada que ver, nada que ver. No tiene caso ver en detalle cada uno de sus sufrimientos. Lo podríamos hacer y enfocarnos y buscar versículos pero de los mencionados son pocos los que detalla la Biblia. O sea, quizá en la cárcel de Filipos, solo que aquí dice que en cárceles. Sabemos que estuvo en una cárcel y ahí lo golpearon, pero aquí cárceles. ¿Cuáles otras? ¿Quién sabe? No sabemos. ¿Cuándo lo apedrearon? Sí sabemos, nos da esa historia en Listra, es Hechos capítulo 14. ¿Cuándo naufragó? Sabemos y tenemos una historia de una vez que naufragó, pero dice aquí que fueron varias, 3 veces. Y si recuerdas cuando están él viajando a Roma, que quieren seguir adelante antes de naufragar, él les dice, no, es mejor que nos esperemos aquí. Es muy probable, aunque él no era capitán, es muy probable que porque él había naufragado 2 veces antes, dice, no, yo ya he pasado por aquí. Y aquí te da un poquito de su historia. Y la razón que escribió lo que leímos fue para hacer distinción entre él y los que demandaban la lealtad de los corintios sin realmente tener interés en Cristo o en la iglesia. Jamás, creo yo, entenderemos lo que sufrió Pablo en el nombre de Cristo. Un montón de cosas. ¿Sabes? No tenemos de qué quejarnos, creo yo. O hemos sufrido, claro, pero en comparación no creo. Termino con esta última cosa. El versículo clave en este pasaje es versículo 28. Dice esto, y además de otras cosas, todo lo que ya mencionó fue físico,
Fue cosas que le pasaron a su exterior, ¿sí? Lo golpearon, estaba en peligros, todo lo demás. Pero fíjate, además de otras cosas, indica que hubo más cosas que no nos escribió aquí. ¿Estás conmigo? Entonces, todo lo mencionado, más cosas que me han sucedido, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Ese es dolor, ese es sufrimiento interno, ese es sufrimiento de un padre. Hemos visto el corazón de un padre, el cuidado de un padre, y aquí un currículum de un padre. Pablo no era un hombre perfecto, pero sí tenía un corazón para Cristo y para su gente. Pablo luchaba para no serle un obstáculo al evangelio. Sufrió muchísimo, batalló demasiado, se burlaron de él también, pero se mantuvo útil en las manos de Dios. Pablo vivió la mayor parte de su vida tratando de ser un canal entre el evangelio y los perdidos, entre las buenas nuevas y aquellos que las necesitaban. Ese fue el enfoque de la vida de Pablo, a lo que los dejo con una pregunta. ¿Lo somos nosotros? ¿Somos ese canal entre el evangelio y los que necesitan escuchar el evangelio? ¿O nos identificaría la gente más como los judaizantes? ¡Auch! Eso duele. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres un canal o un judaizante? Creo que eso es lo que hoy podemos aplicar a nuestras vidas. Como creyentes hay sufrimientos muchísimos. Va a haber, seguiremos sufriendo. Se nos van a burlar también. Siempre, tarde que temprano, se te burlarán. Es humillante, muy probable, pero todo eso valió la pena, te diría Pablo. Aquí está mi currículum, aquí está lo que pasó, pero porque soy una persona con un amor de un padre, estoy dispuesto a sufrirlo. Ahí dejamos nuestro estudio por hoy y les animo a buscar esta semana oportunidad para ser ese canal entre el evangelio y el necesitado de él. La próxima semana, no te lo puedes perder, va a hablar otra vez Pablo de una experiencia que él tuvo hasta el tercer cielo, dice, y lo que ha sucedido en su vida. Y esas cosas, esas cosas que tenemos en nuestra vida que a veces le decimos a Dios, Señor, ¿me puedes quitar eso? Y luego le pones el nombre, ¿no? De tu esposa, de tu vecino, ¿me puedes eliminar eso? Y Dios dice, no, ese es un aguijón necesario en tu vida, no te lo pierdas, ¿eh? Nos vemos aquí el próximo domingo, vamos a orar.